No podemos caer en el juego que está cayendo todos. Y lo más grave de este asunto es que esta guerra, supuestamente guerra, porque esto no es guerra, este es un engaño de todo aquel que aniquila al pueblo semita. ¿Y cuál es el pueblo semita? Están incluidos los árabes y los judíos. ¿De qué nos está hablando esto? Es una aniquilación no solamente para el pueblo palestino, sino también para el pueblo judío. Por eso, en los capítulos que hemos visto anteriormente, estamos hablando de lo que es el hombre siendo lobo para el hombre. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Lo más grave de todo es que utilicemos la Biblia y digamos que es la palabra de Dios para decir que Dios tiene un pueblo elegido que está dispuesto a salvar a los israelitas y aniquilar a todos los demás pueblos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que eran judíos hablándole a judíos, porque acordémonos que los que habitaban en esa región de Jerusalén eran obviamente los judíos. En Nazaret, en Belén, todos eran judíos. Entonces estaban hablando los apóstoles Pedro y Juan, que eran judíos, a los judíos. Y dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, ojo, y que eran del vulgo, es decir, del pueblo, que no eran estudiados, se maravillaron y le reconocían que habían estado con Jesús el Cristo. Pero podemos darnos cuenta cómo la misma Biblia se encarga de darnos el dato. ¿Cómo es posible? Cuando dice claramente en el versículo 8 que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo. A continuación, ahí viene el veneno, donde dice: y ancianos de Israel. No podía estar dirigiéndose a Israel, porque Israel es aquel que busca a Dios y lo halla, lo encuentra. Como la Biblia es tan clara y tan precisa que cuando entramos en el escudriñamiento de la palabra de Dios, es como cuando un gambusino o cuando un minero entra a la mina. La mina es la Biblia. Pero no toda la mina está llena de oro, ni toda la mina está llena de esmeraldas, ni toda la mina está llena de diamantes. ¿Qué le toca hacer al minero? Empezar a escarbar, escarbar y escarbar. Eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros con la palabra de Dios. La palabra de Dios está contenida en la Biblia, pero no toda la Biblia es palabra de Dios. Por esa razón dice claramente, la Biblia es clara en que los sacrificios terminaron en cuanto a lo que Dios concierne con la muerte de Jesús el Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está claro. Después de la muerte de Cristo, se rasgó el velo del templo. ¿Y por qué se rasgó el velo del templo? Porque ahora podíamos entrar confiados al trono de la gracia. Dejamos de vivir en la misericordia de Dios para que en el momento en que se rasgó el velo, nosotros mismos pudiéramos entrar al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, que es Cristo, al morir y ofrendar su vida por nosotros, ya no había más sacrificios que dar. Ya no era necesario hacer más sacrificios. Y entonces miren lo que pasó. Vayamos a Mateo 27:51 y nos daremos cuenta de qué es lo que está escrito ahí, porque aquí no se trata de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino, o lo que supuestamente, como dicen muchos pastores, el Señor me habló, el Señor me dijo. Les dijo puras mentiras, y lo más canijo de todo esto es que Señor, el Señor de las tinieblas, porque no pudo haber sido el Señor Dios Todopoderoso. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba, ojo, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Todo esto tiene un simbolismo, tiene un significado, pero no lo entendemos. Ni siquiera nos damos a la tarea de decir: Padre precioso, yo no entiendo lo que está escrito aquí, por favor explícamelo. Y si Dios ve que en verdad, de verdad, nosotros queremos entender su bendita palabra, entonces Él nos dará la luz para entender.
nos resplandecerá la luz del Evangelio y podremos entender lo que está escrito aquí. Por eso, el mismo romano llamado Poncio Pilato, cuando le dijeron, oye, quita eso que dice ahí, que él dijo que es el rey de los judíos, él dijo, lo escrito, escrito está. Pero esto también es una mala traducción, porque en realidad la palabra INRI no significa lo que nos dijeron que significa. Significa justamente que el Cordero de Dios había dado su vida por nosotros y había quitado el pecado que existía en el mundo. Ojo, ahí está claro. Dios vino a salvar al mundo. Dios no vino a salvar a los judíos, ni a los cristianos, ni a los católicos, ni a los testigos de Jehová, ni a los adventistas, ni a ninguna religión. Está claro en su bendita palabra. Pero hay intereses que hacen que no sea posible que nos resplandezca la luz del Evangelio. Entonces nos toca a nosotros. Cada quien tiene que decidir a qué Dios le va a servir. Por eso es que Deuteronomio 30 está claro. He aquí pongo delante de ti el bien y la vida, y pongo delante de ti el mal y la muerte, queriéndonos decir que somos nosotros los que tenemos que decidir. Y la gente dice, en la Biblia no hay nunca la palabra de libre albedrío. Y ahí está. No está explícitamente escrito, pero está absolutamente claro para comprenderlo. Y entonces dice aquí, cuando se rasgó aquel pesado velo de arriba abajo, señaló el final de los sacrificios, holocaustos de animales, ofrendas y diezmos. Obvio, esto no le interesa a aquellos que están agarrando la religión para hacer negocio. No les conviene. Por eso todo esto ha sido ocultado, esto ha sido tapado, esto no ha querido ser publicado para que la gente quiera seguir viviendo en el sacrificio de la ley, en lugar de vivir en la gracia de las nuevas buenas de salvación, que es lo que significa evangelio. Y aunque el verdadero sacrificio había sido ofrecido a través de Cristo, ojo, ellos instalaron un nuevo velo en el templo. Y mire cómo está la cosa. Por eso es que hay que investigar. Es más, ustedes no me crean a mí absolutamente nada, pero si crean a lo que está escrito en la palabra. En escudriñando tu palabra, nos basamos únicamente en lo que dice la palabra de Dios. Por eso estamos escudriñando su palabra, que estamos hablando de lo que dice la palabra del Señor. Ellos pusieron otro velo, pero resulta que en el año 70 después de Cristo, Tito, el comandante romano, vino contra Jerusalén y la destruyó conjuntamente con el templo. Pero ojo, Tito quedó tan fascinado, tan encantado con la extraordinaria estructura del templo en Jerusalén, que no quiso destruirla. No la quiso destruir y le dio orden a sus soldados que acabaran con todo menos con el templo. Pero mire lo que sucedió. Resulta que esto que les estoy narrando, el mismo Jesús el Cristo lo dijo en Mateo 23 y en Mateo 24. Para que les doy las citas, para que se den cuenta de que aquí no se trata de lo que yo piense, de lo que yo crea, de lo que a mí me parece, sino aquí está claro. La Biblia es tan abierta, ¿sí?, que podemos separar la paja del trigo, la cizaña del trigo, que ni una piedra del templo quedaría sobre otra. Jesús lo predijo. Y miren lo que sucedió. A pesar de que Tito, el comandante romano, decidió salvar al templo, los defensores judíos encontraron refugio en el templo y siguieron disparando flechas a los romanos. Y lo hicieron con tanta hazaña que los soldados se enojaron, se enfurecieron tanto por el hostigamiento tan terrible que tenían los defensores del templo, que incendiaron el templo. Se les olvidó la orden de Tito y decidieron aniquilar a todos los que estaban metidos en el templo, aun cuando con eso destruyeran el templo tal como Jesús el Cristo lo dijo. El calor del fuego fue tan intenso que derritió todo el oro
y este se escurrió por las ranuras de las piedras, y entonces los soldados, fascinados por el oro, saquearon completamente el templo para conseguir el oro. Eso no te lo va a decir ni CNN, ni Televisa que idiotiza, ni TV13 que embrutece. No, eso no te lo van a decir ellos. Está claro que ya no había forma de poder hacer sacrificios porque ya no tenían templo, porque quedó destruido, y eso sucedió en el año 70. Reconstrucción del templo de piedra en lugar del templo cuerpo. Ahí empieza todo el problema. Dios dijo que tenía que ser edificado un templo, pero el templo somos nosotros, es este cuerpo. Nosotros tenemos que ser el templo vivo del Espíritu Santo. Dios tiene que habitar dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo claramente: el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. No es del exterior, es del interior. Porque Dios no quiere que nos impresionemos. Dios quiere que nos expresemos, que desde lo más profundo de nuestro ser pueda salir la esencia de quiénes somos y quién es nuestro Padre. Y por eso Jesús dijo: el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Montserrat Gascón dice: hagamos que nuestro amor que está dentro de nosotros se manifieste a través de un pericardiazo. ¿Cómo es el pericardiazo? El pericardiazo es hacer que nuestro corazón envíe toda clase de buenas vibras al que está delante de nosotros. Dios había dicho al hombre que construyera su propio cuerpo como templo, que edificara su cuerpo como templo. ¿Pero qué hizo el hombre? Un templo de piedra. Y entre más elegante, más hermoso, más fastuoso estuviera, según ellos, ese era el templo que Dios quería. Pero veamos que no es cierto, porque el mismo Cristo dijo que ese templo se iba a destruir completamente y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Sin embargo, vemos que la historia nos cuenta que Tito quedó tan fascinado con el templo que no lo quería destruir. Pero ya vimos por qué quedó destruido. Lo que significa que lo que Dios dice se cumple porque se cumple. Lo más triste de todo este asunto es darnos cuenta que los sacrificios continuaron por un tiempo después de la muerte de Jesús el Cristo en la cruz del Calvario, aun cuando perdieron el lugar donde se podían ejercer. Es decir, ya no había templo. Entonces, ¿cómo es posible que ellos siguieran ofreciendo sacrificios, ofrendas, diezmos y todo lo que hacían en el templo si resulta que ya no había templo? Y lo más grave de este asunto es lo que viene a continuación. Sin el templo de piedra, la lógica cuántica perfecta dice que los judíos ya no tenían un lugar donde ofrecer sus sacrificios. Y lo más triste, la misma palabra de Dios nos dice que esto sucedió en el año 70. Y sin embargo, vemos a la luz de la Biblia que los sacrificios se seguían ofreciendo. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero se seguían ofreciendo. Y entonces miren la triste situación que ha sucedido hoy en día. El templo, es decir, las ruinas del templo de Jerusalén, donde los judíos ofrendaban sus sacrificios, ahora está ocupado por una mezquita que se llama Al-Aqsa, que es el recinto de los musulmanes que llaman Haram el-Sheikh Sharif, que significa el noble santuario. El montaje del templo tiene una mezquita musulmana sobre él. Podríamos nosotros imaginarnos la guerra, es decir, el engaño que implicaría si los judíos fueran a destruir la mezquita que está sobre sus ruinas para construir el templo. ¿Ustedes creen sinceramente que un Dios omnisciente, que lo sabe todo, un Dios omnipotente, que lo puede todo, un Dios omnipresente, que está en todas partes, podría cometer semejante estupidez? Porque no hay otra forma de explicar esto. Se formaría una guerra tremenda. Por eso,
nos damos cuenta de que no podemos tomar literalmente lo que dice la Escritura. Tenemos que escudriñar, tenemos que analizar detalladamente para poder encontrar el meollo del asunto. Ahora fíjense una cosa muy interesante. En el año 1996 y 1997, la revista arqueológica bíblica publicó una historia sobre el montaje del templo y tuvo fotos de la mezquita. Ustedes vayan a internet, chequen y van a ver cómo sobre las ruinas del templo está construida la mezquita de los musulmanes. Podríamos pensar como si Dios estuviera diciendo: entiendan que no quiero más sacrificios, ya se destruyó el templo. Y sin embargo, ¿qué hacen? De las ruinas que quedan del templo está el muro de los lamentos, que es lo único a lo que tienen acceso los judíos, no el pueblo de Israel. Volvemos a lo mismo. Esta misma revista arqueológica bíblica tomó fotos de un lugar marcado en la roca que los estudiosos creen que fue el lugar donde el arca del pacto estuvo asentada en el templo de Salomón. Es muy importante. Aquí tengo una foto, pero realmente les voy a mostrar la foto, pero es mejor que ustedes la vean directamente y se van a dar cuenta de cómo hemos sido engañados, de qué manera hemos sido engañados, haciéndonos creer que Israel es el pueblo judío que habita en el estado que se denomina Israel. Ahora veamos qué sucede con los judíos en la profecía bíblica. Es muy importante que todos los que estamos entendiendo esto, oremos por el pueblo judío. Pero no solamente por el pueblo judío, tenemos que orar también por el pueblo palestino. Porque ellos simple y llanamente son víctimas del arte del engaño que Sun Tzu denominó el arte de la guerra. Debemos hacer una oración pidiéndole a Dios que abra los ojos y los oídos de su entendimiento, tanto de judíos como de palestinos, para que puedan venir a Cristo, para que puedan venir al trono de la gracia, para que puedan venir a Cristo y lo reconozcan como su Señor, como su Dios y como su Salvador. Entonces, veamos lo que dice Juan 1, 12, 13. Aquí está, aquí lo dice. Yo no lo tengo que inventar. Mas a todos los que le recibieron, 1, a todos los que creen en su nombre, 2, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Está claro. Todos somos creación de Dios. Pero los únicos que podemos considerarnos hijos de Dios, es decir, Israel o cristiano, somos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y dice en el versículo 14, lo aclara para que no haya duda, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, es decir, no fueron engendrados mediante el coito entre un hombre y una mujer, sino de Dios. Ese es el pueblo elegido, es el que ha sido engendrado por Dios. Analizando lo que dice Juan 1, 12, 13, nos podremos dar cuenta de que el verdadero Israel y el verdadero cristiano tiene que someterse a lo que dice aquí. Y cuando hablo de someterse, no es ponerse de tapete para humillarse y ser amedrentado o pisado o maltratado. No, deberíamos de haber todo el capítulo 1 para que entendiéramos la dimensión de lo que Dios quiso establecer como el principio básico para conocer quién es el pueblo de Israel y quién es el pueblo cristiano, que nada tiene que ver con el pueblo del Estado de Israel, que se denominan judíos, hebreos o sionistas. Vamos a leer desde el versículo 10. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de él, que es la palabra. Pero la gente no lo reconoció.
no porque no supieran quién era, sino simple y llanamente porque no se quisieron percatar de quién en realidad era Él. En el versículo 11 dice, la palabra, es decir, el Cristo, vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Cuando habla de su pueblo, está refiriéndose a los judíos, porque Jesús nació en Belén, de Judea, que es lo que conocemos como Palestina, es decir, el lugar donde está el Estado de Israel. Entonces es claro que Jesús era judío, y por eso vino a los suyos, es decir, a los judíos. El 12 dice, pero aquellos que lo aceptaron y creyeron en la palabra, llegaron a ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Reina Valera? Por eso es muy importante que si de verdad ustedes quieren comprender quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su naturaleza, qué es lo que realmente hace que nosotros no podamos prescindir de Dios, no podamos prescindir del Espíritu Santo, no podamos prescindir de Cristo, tenemos que darnos a la tarea de ver las diferentes traducciones que aparecen en las diferentes versiones de la Biblia, para que podamos comprender cómo cada quien la tradujo de acuerdo a su leal saber y entender. Pero cuando nosotros checamos el texto y vemos el contexto, podemos tener una información clara de lo que en realidad Dios nos dijo, no de lo que el hombre dice que Dios dijo.